Pues el equipo de Pensar y también para los profesores, sí nos es muy importante que podamos a lo mejor obtener datos de cada uno de ustedes. Es muy complicado que todos pudieran hacer una pregunta y todos les respondiéramos, pero con esta aplicación nos van a poder quedar registrados. En este caso, por ejemplo, entender qué temáticas son en las que tenemos que profundizar más. Y la siguiente pregunta también nos va a llevar a otra serie de cosas que van a quedar registradas para que nosotros también podamos seguir trabajando en estos temas de difusión. Qué increíble se va viendo. Las que se van haciendo más grandes es la que la mayoría de las personas son las que están votando por esa palabra en especial, que en este caso es sustentabilidad. Árboles urbanos. Al finalizar esto, la aplicación les va a preguntar que si quieren ustedes recibir esta información, ponga su correo. Entonces, ya nada más lo pongan y ustedes también lo pueden obtener en su celular. La captación pluvial, alternativas al concreto, la gestión, el agua, la reforestación. Qué bueno, árboles urbanos, amiga. Debes estar muy feliz. Baños secos. También eso se me hace muy bien. O sea, muchos están pidiendo fuentes bibliográficas que yo creo que pudiéramos entre todos, ¿no? Si les parece bien, que nos hagan llegar y lo publicamos. O bueno, tenemos los correos de todos, les podemos hacer llegar más información. Creo que eso sería bastante bueno. Pues temas también, ¿no? De financiamiento, de gentrificación, que otras opciones también de materiales, el que podamos aterrizar soluciones, políticas públicas, que es tan importante la participación ciudadana, la movilidad. Amiga, tú también tienes que estar feliz, el agua es de los más... Y bueno, en cantidades menores tenemos comunidad, el uso de la madera, la vegetación endémica, la continuidad también de proyectos, la responsabilidad ciudadana, la gestión. Pues bueno, creo que podríamos, si les parece bien, detener esta parte. Ya nos dio una gran idea. Y bueno, ahora queremos también todos nosotros el preguntarles a ustedes, a ver si, ¿qué preguntas tienes para nuestros ponentes?
Ahorita, si pueden ustedes ahí ponerle, después de la pregunta, a quién le hacen la pregunta, o sea, ¿no? Que venga la pregunta y luego poner a Loreta, a José, a Maite y a Shen, para que también nosotros sepamos. Esto es muy importante para nosotros porque, como les decía, todas estas preguntas se van a quedar, digamos, registradas. Y bueno, pues nuestros ponentes van a trabajar arduamente durante las siguientes semanas para poder responderles a cada uno de ustedes ya de manera, digamos, bajo otra vía y con todo el tiempo. Entonces, expláyanse, pueden hacer más de una pregunta y todas van a quedar registradas. Pero mientras podríamos empezar a hablar también, mientras hacen las preguntas, porque en los temas estaba la palabra, es algo que hablamos hace rato, ¿no? Estaba la palabra sustentabilidad en medio, ¿no? Y el consenso, o sea, ¿qué quiere decir sustentabilidad? Sustentabilidad quiere decir hacer uso de los recursos que tenemos a disposición sin agotarlos para las generaciones que vienen, ¿no? Y ese es aplicado a todos los ámbitos de la vida, no solo a la construcción, sino a todos los ámbitos, a todas las actividades de la vida. Tomar con medida, por decirlo así, ¿no? Y ponerle etiqueta de sustentabilidad a las cosas, pues creemos que no debería ser, porque entonces hace rato había alguien me preguntó, ¿dónde puedo tomar un curso de una maestría o de especialidad en sustentabilidad? Entonces yo no le supe responder, pero sí lo voy a intentar hacer. Pero en realidad no debería de haber un curso de arquitectura sustentable, sino de haber un curso de arquitectura, ¿no? Porque debemos de aprender a hacerlo de estudio. No puede ser una especialidad de una carrera o un optativo, sino tiene que ser intrínseco en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Entonces es un tema de quitarle las etiquetas y simplemente implementarlo en el día a día, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Pues bueno, no sé si mientras todos están escribiendo, porque sí veo que están escribiendo, no sé si, por ejemplo, José, tú tienes una pregunta para alguno de los ponentes, maestros. ¿Cómo llegar a la médula desde la academia? Con todas esas clases que nos enseñó Yansha ayer y hoy, para que no sea un cursito, sino que sea la médula espinal de la base de arquitectura. Es decir, ¿cómo podríamos...? El problema está ahí, que lo vemos, todo el sistema de bioclimática, el tema de los materiales, entender el clima, la lectura del territorio y todo eso. Siempre es como que el curso de quinto semestre o sexto semestre, pero más no es la metodología global de los 5 años de carrera. Porque si nosotros toditos saldríamos con ese conocimiento, creo que ya no habría este tipo de pensar, estuviéramos pensando otras realidades. Lo hay es porque hay una falencia dentro de la estructura de la academia y por eso es que desconocemos muchas cosas y por eso tantos efectos climáticos y tanta mala arquitectura que hay. Entonces te pregunto, Yancha, es decir, ¿cómo podemos meternos como un virus al pensamiento desde la academia y ya como un pensum? Es una pregunta muy complicada también, pero sí podemos dialogar un poco sobre eso. Bueno, sí es posible, ¿no? Depende de cómo diseñas el plan de estudio, ¿no? Y si las personas que diseñan el plan de estudio tienen interés en este tema o entienden la importancia de ese tema, pues lo van a integrar
al plan de estudio, y no solo como un semestre o un curso, un semestre, sino como un discurso permanente. Y los maestros pues tienen que absorber eso y obviamente también educar. O sea, y es un tema, por ejemplo, donde yo estudié hay una materia que se llama física de la construcción, donde aprendes esas cosas que les acaba de enseñar. Y era una materia técnica, ¿no? Que es una materia técnica que luego en el taller de diseño medio la aplicas y luego las formulitas, ¿no? Tal se te van olvidando con el tiempo, pero hay arquitectos e ingenieros que ejercen eso como profesión y se llaman físicos de la construcción. Y en cualquier proyecto tienes al lado de la ingeniería de instalaciones eléctricas y mecánicas, al lado de la ingeniería estructural, al lado de la mecánica de suelos, tienes el especialista en física de la construcción que te dice qué sucede dentro de la pared con el tema de la condensación, etc. Eso existe, ¿por qué? Por necesidad, ¿no? Y aquí no existe porque no hubo necesidad, porque estamos en un clima muy suave en realidad, que ahora se está poniendo más complicado con el cambio climático, donde se vuelve más importante. Entonces yo doy lo que enseñé aquí, empecé apenas a dar clases de manera formal el año pasado y doy construcción con madera, pero todo el inicio es lo que les enseñé hoy, ¿no? Para entender el contexto, cuál es la importancia y por qué la madera puede ser una de las muchas posibilidades, pero hay que entender la física atrás, pero de una manera que sea una herramienta de diseño al aplicar. Y luego ya lo aterrizamos poco a poco. Y si eso hay más personas que lo hacen, se puede permear, pero hay que diseñar eso en el plan de estudios. Y no es lo único, ¿no? Es uno de los pilares, pero si no es el pilar, hay muchas otras cosas, ¿no? Que hay que diseñar, ¿no? Las interacciones humanas en los espacios, ¿no? La conexión del exterior al interior, muchísimos elementos. Eso es solo una parte. Yo no digo que la arquitectura solo es esto, sino es parte de, pero ¿no? Si una mesa tiene 4 patas, esa seguramente es una de las patas, y si no la entendemos, pues a lo mejor la mesa no es tan estable en el tiempo. Eso sí, de hecho, hace rato que estabas tú exponiendo, ponías casi al final, una lista, y Maite me decía, híjole, ¿por qué no puede ser como hasta nuestro checklist? ¿No? Así de que, o sea, si realmente cada proyecto lo viéramos y empezáramos a entender. Entonces, pero bueno, ahora, ya creo que ya los veo que ya pusieron sus preguntas. Entonces, ahí les va a ir cómo va a ser, digamos, la dinámica para que seamos muy, muy eficientes y cada ponente pueda tener de 1 a 3 preguntas. Vamos a empezar, digamos, quienes quieran preguntarle a José en específico, levante su mano. Tenemos la oportunidad de que le digan, les pediría que seamos muy concisos. Su nombre, porque sí los queremos conocer, su nombre, y que digan la pregunta lo más concisa que se pueda, para que también eso sea, digamos, como que mucho más ágil y más personas podamos ubicar. La idea es que van a hacer 3 preguntas, 3 y 3 de parte de ustedes hacia ellos. Entonces, bueno, empecemos. ¿Quién le quiere preguntar para que le pregunten a José? Hola, soy Pepe y mi pregunta va más enfocada al tema de los baños secos que mencionaba sobre el proyecto de la balsa. Bueno, primero, antes ya tenían conocimiento ustedes mismos de este tipo de sistemas y también poniéndole en un contexto ya público, puede ser una opción ya a un rango de espacios públicos o bueno, en Ecuador principalmente, o ¿cómo ves tú?
Mira, hay cosas que casi nosotros no conocíamos, sino que tenemos que conocerlas por necesidad. Y justamente eso era cómo utilizar un baño en un cuerpo de agua. Y hay un chico que se llama Fioravanti, el apellido en Ecuador, que ganó una beca. Él estaba desarrollando un baño seco, le dicen el baño seco taladro. ¿Por qué? Porque es como una forma de un taladro y que lo que hace es que con el pie le ponen una tacita de acerrín y con el pie van haciendo el compost con el tiempo y con el taladro van generando una mezcla hasta el final de poder salir el excremento ya con el acerrín y todo aquello. Y para nosotros era como que súper indispensable porque no trabajamos con el acerrín, sino como nosotros somos una provincia agrícola, trabajamos con el tamo de arroz. El tamo de arroz también hace un efecto de apaciguar todo el tema con las bacterias y todo el momento de taladrar. Él cómo obtiene este proyecto del baño seco con esa beca de Bill Gates que hacía de los excusados. Él ganó la beca, creo que ganó como $1 millón y ya él tiene su empresa de baño seco. Entonces nosotros fuimos, representamos el proyecto y dijimos, ¿sabes qué? Esto lo necesitamos urgente y a ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, y él nos enseñó toda la metodología, cómo lo utilizan en viviendas rurales, por ejemplo, donde no hay agua. Y nos pusimos a pensar justamente tu cuestionamiento, si en los espacios públicos hay. Lo que sí tendríamos que ver es cómo, porque está todavía en desarrollo así súper artesanal, que necesitas acerrín o necesitas tama de arroz para que funcione, sería quién es el dispensador de aquello. Y con eso podríamos hacer unos primeros experimentos, a lo mejor en comunidades, que puedan ser de 6, 7 familias, para ver cómo se lo utiliza antes de hacerlo urbano. Entonces, esa pregunta porque es como que nos hace repensar en lo colectivo desde algo experimental, privado, ¿no? Muy bien. Acá está... Hola, José. Hola. Dios, quedé fascinada con tu presentación de ayer. De verdad, te felicito mucho. Me encanta la labor que haces. Esa es una pregunta un poquitito más particular para ti, para tu labor. Y te quería preguntar, ¿cómo es que, se consta en 2 preguntas? La primera es, ¿cómo es que a lo largo de este tiempo, desde que tú radicas y te dedicas a una labor tan humana y tan hermosa de la arquitectura, puedes mantener esta pasión y esta dedicación por la vivienda social y de qué manera has logrado que se vuelva rentable tanto para ti como para las personas que trabajan contigo? Es una pregunta que sí vi ahorita en las preguntas que hacían de cómo consigues estos ingresos para pues, todos estos proyectos y pues nada, o sea, ¿qué nos puedes decir a nosotros, la nueva generación de arquitectos, sobre la vivienda social y sobre la gran riqueza que imagino que te deja el dedicarte a esta labor? Bueno, súper concreta la respuesta. A ver, es importante ver que hay fundaciones, cooperaciones internacionales, organizaciones. Hay tantas entidades interesantes, gubernamentales también, privadas y públicas, que tienen planes para desarrollar cosas y tienen dinero también. Ahí donde viene la gestión digamos, de la oficina de arquitectura, con esta necesidad de ver cómo generar un vínculo casi tripartito entre la organización, entre el estudio de arquitectura y la comunidad. Entonces, si conocemos un poco, por eso es interesante también ir desarrollando conocimientos de proyectos de gestión de proyectos para poder ver cómo estos recursos los podemos trasladar a otra parte y que tú puedas sacar tu rentabilidad como arquitecto. Y sacarnos un poco el tema de lo social. Es que la vivienda es una vivienda como cualquier otra, no es social, no es porque es una vivienda de bajo costo. Es que eso hay que dejarlo súper claro, ¿no? El desarrollo de estas viviendas tienen exactamente las mismas estrategias de aplicación en cualquier tipo de vivienda con cualquier tipo de persona. Lo único que son viviendas que responden a una realidad emergente y una realidad
que yo, por ejemplo, una vivienda flotante no la puedo hacer de concreto, ¿no? Entonces, es por el peso, entonces es como, y porque no es de concreto, le llamamos social. Entonces, yo creo que hay que irnos cuestionando el tema hasta de lo que hablábamos de la segmentación y la categorización en la arquitectura, que nos mantiene un poco como medio nublado al tema de que lo social es porque es materiales económicos, ¿sí? Está mal. A lo mejor esa vivienda de madera en Suiza es muy cara y es una vivienda para ricos. Imagínate vivir con una vivienda de madera en el agua, ¿no? Y acá sí no es que es social porque es fácil. Entonces, nada, con eso contesto. Hola José, mucho gusto, yo soy Daniela, me ha encantado conocer tu trabajo y todos los procesos que llevas, y la pregunta va más en torno como a las metodologías o procesos de participación que aplican a cada proyecto. Y mencionabas que ahorita están haciendo estos vecindarios flotantes, entonces me gustaría entender un poco, mencionas que estabas trabajando como con sociólogos y demás, ¿qué otros actores están involucrados en el proceso, sobre todo para como asegurar esta integración? Ya que también mencionabas temas de que se ve enfrentado ahorita tu país como narcotráfico y demás, entonces como para ir pudiendo mitigar y balancear un poco el impacto que pueda tener. Parece mentira, pero esa organización es la misma que presentó Loretta, que por casualidad del destino, bueno, no hablo de casualidad, por el trabajo, que a veces hablamos de casualidad, no, es por el trabajo que se ha venido realizando, tuvimos la oportunidad de conectar, y lo importante es entender los actores que puedan entrar dentro de la participación en la comunidad. Porque te lo juro que ahorita yo tengo que hasta velar por mi seguridad, por el tema de que, ay, sí, el arquitecto natural, ay, que va a recibir la plata para construir esto, secuestro el seguro, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo, un poco el tema de blindaje, que es importante, es de poder trabajar con organizaciones que canalicen un poco el tema del presupuesto y nosotros llevar un poco de dirección. Y en este caso puede ser el municipio. Entonces, trabajamos con vinculaciones tripartitas, que es la organización privada donde viene el dinero, nosotros como intermediario de ejecución del dinero y el proyecto, y el municipio como ente regulador de vinculación, que van conectando a otras entidades como el MIES, que es como la organización para mujeres, para desarrollo social, para psicología de niños, que vayan entendiendo. Entonces, si nosotros vamos entendiendo de que cada uno tiene su plan dentro del gran plan del círculo, todo va a generarse una buena apropiación del espacio. Pero si nosotros trabajamos solamente desde la infraestructura, ahí estamos mal. Entonces, sí, es interesante entender esta circularidad para luego ver que ellos se apropien. Y justamente tuvimos la reunión a la semana pasada de ellos y son muy individualistas. Ese es mi espacio y ya. Entonces, desde ahora es importante que ellos vayan pensando ya en comunidad, en proyectos que los vinculen, ¿no? Y ahí vamos a ir desarrollando. Listo, gracias. Ya están las preguntas. Muy bien, ya cerramos esta parte con José. Ahora me gustaría que realicen preguntas para Maite. Hola Maite. Yo no iba a decir el chiste, no voy a hacer el chiste, más que una pregunta, tengo un comentario, pero algo que me quedo con la reflexión de toda la mesa de diálogo y que espero que tu respuesta, como siempre, nos llegue al corazón, es la práctica de la arquitectura o del urbanismo parece como algo desde un escritorio y parece algo muy ajeno y muy desde lo individual cuando una persona toma el lápiz y toma decisiones. Algo que tú, con ese corazón arborícola, no sé si lo dije bien, lo pones todos los días y nos has dejado a varias generaciones puesto en los sentimientos y en la profesión las formas y las ganas de hacer las cosas distintas. Y yo celebro que lo sigas haciendo con los muchachitos que mencionabas ayer y los jovencitos que te acompañan, pero eso me lleva nada más a preguntarte
cómo seguir pensando la ciudad desde lo cotidiano, pero también desde lo compartido. Cómo seguir pensando el espacio construido desde lo más natural que son los árboles. Y cómo esto lo podemos hacer de todas las personas para convencer a esas vecinas, a esos vecinos de que los árboles tienen sentimientos, tal vez las palmeras no nos lo aclaraste ayer, si las palmeras tenían sentimientos o no, es algo que sigo con la duda. Pero eso, Maite, ¿cómo seguimos inspirándonos todos los días para poder cambiar o no? Tal vez también puede ser la respuesta, la forma en que nos relacionamos con nuestro contexto natural. Ay, muchas gracias, Libertad, por ese comentario. Yo lo que creo es que tenemos que seguir construyendo comunidad. Y hace ratito platicamos con Loreta que en realidad pues ella está resignificando el agua y o los árboles, pero no nos va a servir resignificar una parte sí y otra no. También más temprano platicaba con el doctor Bernie que en mi experiencia de trabajo ambiental de casi 40 años, lo más difícil no es lograr nuevos aprendizajes, sino desaprender los que traemos. O sea, estas ideas fijas de categorías que no nos funcionan o de ediciones del conocimiento. Por ejemplo, cuando pienso en cómo aprendimos la cadena trófica, ¿se acuerdan que la aprendimos lineal? Que había una zanahorita que se comía un conejito y llegaba un zorrito que no era malo, pero se comía al conejito y ahí se acabó. Es un aprendizaje lineal, es una forma lineal muy reduccionista de explicar un proceso que no es lineal. Entonces, por eso nos quedamos con esta idea de que solamente respiramos oxígeno y que los árboles hacen una cosa y los zorritos otra. Sobresimplificamos y vivimos con esa sobresimplificación de la realidad, número uno. Número dos, en los entornos urbanos, y también lo han mencionado mis compañeros a lo largo de los 2 días, vamos perdiendo el significado de los lugares donde vivimos. El otro día oía yo a alguien que citaba a Héctor de Mauleón, que citaba a Salvador Novo, quien decía que las calles ahora eran para pasar, no para pasear. Entonces, vamos perdiendo identidad y vamos perdiendo pertenencia. A mí me encanta cuando le pregunto a alguien ¿dónde vives? Y no me dice, te mando la ubicación. Les digo, no me manden la ubicación, quiero usar mi cerebro mamífero, porque si lo dejo de usar y me dejo de orientar en el espacio, va a llegar un día en que si no me ya toman de la mano. Y de verdad, o sea, practican con cualquier neurólogo, les va a decir, usen su cerebro, porque si lo dejan de usar, realmente van a ir perdiendo funciones. Me encanta cuando la gente me dice, afuera de mi casa hay un tabachín. Entonces me encanta que el referente sea un árbol, ¿no? O sea, otro ser vivo, o sea, no que sea un poste o un Oxxo, con perdón para todos los compañeros del Oxxo, pero si se fijan, traemos una monodieta mental, una monodieta en la conversación, casas genéricas, adornitos genéricos, ya todo es genérico. Entonces, más allá, no es desde la crítica, es desde la empatía, como les decía ayer, y desde el diseño centrado en el usuario. En la medida en que dejemos de tener claridad de lo que nos significa, nos vamos vaciando de significado y de sentido, nos entristecemos, nos aislamos, porque el mundo pierde valor. ¿Sí lo vemos? Y en ese sentido no solo son los árboles, es todo. Hace ratito que presentaba a Loreta este lugar increíble para lavar, ya me veía yo ahí lavando con mi jabón biodegradable, viendo el set y el cielo, dije wow, y platicando con las otras doñitas me vi perfecto, feliz, ¿no? Porque es hacer comunidad, en vez de estar sola con una lavadora echando un detergente que contamina el agua, porque tenemos esta idea de que hay que cuidar el agua y el derecho humano al agua, pero no la obligación humana a cuidarla. Entonces le echamos sustancias tóxicas, químicas que huelen a fresca mañana y a mar profundo, pero que saturan el agua de nitritos, de fosfatos y la pudren. No sé si han fijado, ya me voy a callar pero ya me dio la emoción, cuando lavan platos y la esponjita queda oliendo a podrido. ¿Sí saben por qué es? Porque el detergente le quita el oxígeno al agua. Es por eso huele a podrido. El agua huele a podrido cuando pierde las burbujitas de oxígeno. Entonces, yo espero que de esta conversación y respondiendo a tu comentario y a tu intervención, Libertad, y estoy segura de que hay más corazones arborícolas que ya se sumaron, el simple hecho de que todos los que salgan y todas las que salgan de aquí empiecen a ver el árbol, a observarlo más, ya para mí ya es un avance muy grande. Y con la conversación con los vecinos y vecinas, creo que necesitamos aportar elementos técnicos muy pedagógicos, muy bien armados, con apoyo de las autoridades también, de los arboristas, para
que podamos reflexionar sobre estos miedos al árbol como amenaza, es decir, cómo sí le podemos dar manejo y los podemos proteger, incluso hacer una plataforma de documentación ciudadana de árboles muy valiosos, como los que yo les mostré ayer, para que entre todos los protejamos y no nos pase que pasemos y ya no está el hule, y ya no está el fresno, ya, o sea, eso no lo podemos permitir. De hecho, ya hablar de la gestión climática de los árboles urbanos, o sea, lo que decíamos, ya cambiar las categorías. Ya me voy a callar. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Me dicen que hable de los árboles y pues ya, no puedo parar. Hola, Maite Caro Robles, de Perdura. Bueno, yo tuve oportunidad de platicar contigo y sigo fascinada y te escucho y más me enamoró el tema. Digo, todos en general, la verdad, ha sido increíble estar aquí. Gracias, Tania. Primero, gracias a todos, de verdad ha sido, yo les decía ayer, más que crear conciencia es pues abrirnos, ¿no? Expandir nuestra mente y darnos cuenta qué estamos haciendo y sobre todo para las generaciones que aquí traigo a una siguiente generación. Pero hablando ya de árboles, a mí más que como una pregunta es este miedo de ¿qué estamos haciendo por ellos? Afuera de mi casa hay 2 árboles primavera preciosos que a mí me tocó plantar de chiquita junto con mi mamá. Y ahorita pienso en lo que mencionas ayer de que están invadidos de cables, que llega un punto en el que crecen tanto que ya nosotros, o sea, son nuestros pero no son nuestros, porque luego si le hacemos algo, Parques y Jardines llega y nos multa, pero luego ellos llegan a podar y no podan correctamente. Entonces, para allá va como mi cuestión. En tu experiencia, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios o como arquitectos para compaginar con los órganos de gobierno? Porque la verdad, también en Casa Perdura afuera tenemos, creo que son unos fresnos enormes, y también es un tema porque de repente ya están entre los cables y luego nos activan las alarmas, queremos hacerles algo, pero también nos metemos en temas de permisos y luego llegan las lluvias, o sea, es como un ciclo vicioso de no lo hago y pasa esto, pero si lo hago también pasa esto. Entonces es para allá donde va como mi cuestión o pues sí, pensar, ¿no? Abrir el diálogo de quiero hacerlo, pero pues también no me dejan, pero pues yo soy bien inquieta y no me gusta que me digan que no. Entonces va un poquito para allá, ¿no? Gracias, Carolina. Yo te diría, en primera vuelta, tenemos a nuestros amigos que son arboristas certificados, particularmente el ingeniero Ricardo Agapito Jara, que es maestro de todos. Se puede hacer un trabajo de poda súper así gourmet, es lo que yo le digo, la poda gourmet, o sea, es de gente que realmente sabe podar y que poda con un serrote, no con machete. Hay podas que se hacen con pelícanos y conocen los pelícanos como los de la CFE, que por cierto la CFE es uno de los principales perpetradores de maltrato y desmoche de árboles y ha sido una larga conversación ya de muchas administraciones con los gobiernos municipales y estatal, porque no puede ser que no puedan mantener a la CFE a raya, ¿no? Pero primera vuelta es contratar un arborista certificado que evalúe tus árboles y les dé una poda bien hecha, de muchísimo cuidado. De hecho, yo tengo un árbol que le hicieron una poda técnica para librar los cables y es un árbol hermoso, súper fuerte y súper sano. Que por cierto, el ingeniero Agapito me lo salvó una vez que le dio trips y le dio mosca blanca y le dio de todo. Y ahora que estuvieron las semanas de muchísimo estrés hídrico, tiró muchísimas hojas y platicamos con el doctor Berni, que es la forma de los árboles de protegerse contra la sequía, porque si no necesitan mucha más agua para poderle dar a todas las hojas. Entonces, no sé si les pasó, pero muchos árboles tiraron muchísimas hojas por tanto calor. Entonces, como que observarlos también es importante y toda la conversación que necesitamos con el IMEPLAN y los municipios del tema banqueta, porque es una zona confusa, es como una interfaz de confusión de quién es, a quién le toca, quién le interviene, quién le pone y quién le quita. Y además tenemos que estar ya con esta visión climática no jardinera que mencionábamos ayer. Hay que rehacer las banquetas con lo que tenemos, o sea, pensando de una manera innovadora. El ingeniero Agapito tiene muy buenas opciones y también otros amigos expertos con los que podemos hacer cambios sobre lo que está, porque si se fijan, lo que no tenemos es tiempo.
O sea, el problema es que ya no podemos quitar esos árboles y esperar otros 40 años a que sea, no, es que eso ya no va a pasar. Y en cambio la dinámica de calentamiento y de inundaciones, pues como ya lo vimos, es rampante. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, espero que sí. Y parte de la petición es que hagamos juntos y juntas, quien quiera sumarse, un super curso que se llame Árboles, Banquetas y Cambio Climático. Y le demos solamente esa parte porque el 80% del drama ocurre en las banquetas, ¿no? Y se pueden librar los cables y también hay que ver, no sé si han visto los de los cables que van y los enredan en los árboles, que dices, oye, pues ya todos bájenle 3 rayas a esa parte uso con los árboles, ¿no? Pero muchas gracias. Y gracias por el apoyo que nos diste para que sucediera este evento, Caro, gracias. Acá hay otra, bueno. Hola Maite, Paola Pinto. Mi pregunta va más un poquito relacionada a lo de la comunidad. El día de ayer me quedé pensando mucho en lo que dijiste, en cómo estamos acostumbrados a embellecer los árboles respecto a que ahora hasta le damos forma. Y yo estaba platicando con mis compañeros ayer cómo podemos cambiar ese pensamiento desde el hecho que esto pues viene desde la historia, ¿no? Desde el jardín francés, en que lo estético, en que mantener los árboles en un perfecto estado, cómo nosotros podemos hacer entender que realmente hay muchísima belleza dejándolos ser y no podándolos y dándoles forma. Gracias. Te agradezco muchísimo esta pregunta y comentario, y es fundamental. Si se fijan también estas ideas que tenemos, de hecho, cuando uno hace análisis semiótico, ¿no? De qué nos significan las cosas, hay un texto muy famoso de un francés que se llama Lo crudo y lo cocido, porque es justamente, por ejemplo, lo limpio y lo sucio, ¿no? Entonces tenemos esta idea de lo sucio es cuando hay hojas, lo limpio es cuando no hay hojas. Lo civilizado es un jardín francés que está intervenido, no unas plantas silvestres que salen solas en la banqueta, porque esas son como plantitas que no nos urge tener. Hay varios biólogos y gente de primer nivel también aquí en Guadalajara con un movimiento hermoso, y en la Ciudad de México, no sé si lo han visto, que están por publicar un libro donde muchos dibujantes regalaron su trabajo para hacer un dibujo de las plantas de la calle, o sea, literalmente las plantitas callejeras, que yo estoy pensando hacer una campaña del árbol callejero como los perros callejeros, porque a lo mejor ahí nos da otro sesgo cognitivo para bien, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a este punto de qué es lo que necesitamos hacer es resignificarlo, o sea, si descubrimos que esa pequeña plantita que se ve como tan humilde, en realidad también es muy valiosa, y le damos significado, le damos pertenencia, tiene que ver con el territorio porque es la planta nativa, no la rosa que es hermosa pero que ni era de aquí, porque esas ideas que tenemos de lo bello, lo limpio, lo valioso, lo desarrollado, lo moderno, ¿no? Contra el otro que es como atrasado. Si se fijan, muchos de los ejemplos de arquitectura que vimos que sí funciona son los atrasados. No es moderno, ¿no? O sea, estar haciendo una casita con palitos y 2 ladrillitos, pues se ve como de muy poca modernidad. Y esas ideas, esos modelos aspiracionales son los que nos tienen en este problema grave. Entonces, lo bueno es que la buena noticia, porque nos vamos a ver mucha buena noticia, ¿sí o no? Es que ya hay mucho trabajo que está sucediendo. Entonces se pueden hacer también senderos interpretativos. Yo les ofrezco senderos interpretativos arborícolas para empezar en Guadalajara, de salir a observar, a ver, a descubrir, a decir, mira, esta planta está aquí, produce esto, aquí llega, como decíamos ayer, el colibrí, la mariposa, la abeja. Entonces, si lo resignificamos, lo valoramos, y si lo valoramos, lo protegemos. Pero si no nos significa nada, pues se nos va a seguir haciendo el lugar donde hay basura. Muchas gracias, yo sigo a sus órdenes, y ya ven que los árboles me tienen trabajando para ellos día y noche, así es. Mil gracias. Bueno, ahora siguen las preguntas para Yashen. Gracias, ¿qué tal? Soy César Yashen. Ya ayer estábamos platicando y me quedó muy marcada una frase que dijiste. Hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Y mencionas el caso, ¿no? Un proyecto para evitar desperdiciar recursos, todo lo que dibujaste. Y en la noche me quedé pensando, hay un tema mucho aquí en México, tema cultural en cuanto al proyecto. La típica frase, en obra lo resolvemos. Que parte de lo que viene la sustentabilidad es la eficiencia también a la hora de realizar la ejecución.
Ayer también mencionabas que aquí la ejecución como tal, la construcción es una gran parte de la huella de carbono que generas. Entonces, ¿hay qué estrategias en la fase de preconstrucción, toda esta parte antes de coordinar el proyecto, pudiéramos emplear para poder asegurar una ejecución correcta y eficiente y la menor cantidad de huella de carbono? Gracias por hacer la pregunta, porque sí es muy importante. Hay un concepto dos conceptos que no he mencionado textualmente, pero que juegan aquí. Uno es el tema de lean construction, quiere decir de una construcción o un proceso de construcción limpio y eficiente. Y la base de ese es el proceso de diseño integrado. El proceso de diseño integrado es aquel proceso que todos los que tienen que ver con el proyecto, en alguna fase del ciclo de vida, puedes empezar por la materia prima, si es que vas a hacer algo de madera. Lo mejor es que el que te dé la madera ya esté parte del proceso, porque vas a saber cómo, cuándo y dónde y cómo lo lleves y tal, hasta la operación, hasta el que le va a dar mantenimiento a ellos, ¿no? Eso, digamos, si lo extendemos del lado a lado. Y que es todos los stakeholders, como se llaman, forman parte de ese proceso de diseño integrado en la fase conceptual, en la concepción, donde se sienten las bases. Y ahí darle lo suficientemente tiempo, y es lo que justamente por lo general no se destina el tiempo suficiente para esa planeación. Y entonces, partes de una base primero que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo soporta ese proyecto, incluso el que pone los números, el que hace el presupuesto, el que lo paga, ya está de acuerdo con todas las decisiones que se tomaron antes de empezar a hacerlas. Y luego el cambio, porque luego si quieres hacer cambios más adelante en obra, es mucho más caro el cambio en obra que el cambio en plano, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces eso es importantísimo, cambiar esa cultura de la planeación y destinarle suficientemente tiempo y en un proceso integrado y donde el centro es el proyecto y no la persona que diseña el proyecto, ¿no? El arquitecto tal vez tiene la función de coordinar a todos estos, pero tiene que escuchar todas las voces, no solo la suya. Y eso, la de escuela, cuando las estrellas, los star architects están educando a los alumnos, pues obviamente aprendemos, ¿no? Una visión del yo. No digo que esté malo, pero hay que entender que estamos aspirando a hacer tan buena arquitectura como ellos, pero no tenemos que aspirar a ser esas personas, sino aprender de la calidad que ellos traen a la mesa, ¿no? Y también cuestionarlos, ¿no? Hoy en día yo creo que eso ya pasó. Entonces, eso es importantísimo. Y ya viene otro tema, y eso es un poco controversial porque tiene que ver con la situación cultural, socioeconómica de cada país. Pero pensar en procesos de prefabricación ayudan, esa es parte de la Lean Construction, ¿no? Y de la preconstrucción digital, o sea que todo lo que vayas a hacer, primero lo haces en un modelo 3D y resuelves todo en el modelo antes de sacar la primera pieza del rompecabezas. Allí detectas todos los errores que puede haber, optimizas todo lo que puede haber y luego haces una producción muy, muy eficaz con mucho menos desperdicio de material. ¿Cuántas veces hay cemento que se desperdicia, madera que se desperdicia en obra? No. Todo eso lo controlas desde un inicio. Entonces bajas el tiempo en obra, porque todo viene de un taller prefabricado, se ensambla rapidísimo en obra. No hay agua en obra, por ejemplo, eso es otro, ¿no? Con construcción seca, pues no gastas agua en obra, porque si todo simplemente viene ensamblado. Y después puedes desensamblar esto y ponerlo en otro lado o usar eso como un recurso que no está contaminado. En alemán hay un dicho, bueno, funciona en español también, sería ensamblar en lugar de pegar, ¿no? Cuando ensamblas cosas mecánicamente y no soldadas o pegadas con mortero o con epóxicos o con pegamentos, ese producto después del ciclo de vida del edificio no es un
un cascajo, sino es un recurso para otra cosa. Entonces hay muchísimo que se puede hacer en todo el proceso del ciclo de vida para optimizar y reducir la huella de carbono, pero también la economía. O sea, va a salir más barato si es más rápido, con menos material, etcétera. Entonces, eso creo que sí es el futuro. Requiere ingeniería, o requiere procesos de diseño, requiere mucha cabeza, y no es apto para cualquier, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que hagamos ahorita la casa de mi vecino con todo ese proceso, pero se puede, ¿no?, ensanchar y reducir ese proceso. La base es que pensemos antes de hacer, ¿no? Literalmente lo que dije. Eso creo que es como el mensaje. Por acá ya hay una y otra después se lo pueden pasar, por favor. Hola, Guillermo Hernández. Mi duda surge más que nada sobre cómo promover, construir con materiales más amigables con el ambiente, cuando a veces traen estigmas de que, por ejemplo, la madera no es tan resistente como el concreto o cosas por el estilo, y cómo hacer que material que ya se utiliza para cimbras o que se desechan en la obra, que queden en la misma estructura y sean un poco más útiles, o sea, tengan un periodo de vida más largo que el que tienen actualmente en la realidad de la construcción en México. La pregunta es cómo promoverlo. Sí, así es. Pues a través de ejemplos. Hay que hacer proyectos piloto. Cada quien que tenga la posibilidad de hacerlo, aunque no sepa o todavía no sepa, lo impulsa y lo hace. O sea, hay que hacer. Luego obviamente hay programas, ¿no?, como lo que decía, ¿no?, de cooperación internacional, que yo también estoy participando en un programa importante de la cooperación suiza en América Latina para fomentar el conocimiento, las capacidades de diseño y construcción energéticamente eficiente, de baja huella de carbono y de alto confort. Un nombre largo. Y ahí hacemos justamente proyecto piloto donde aplicamos esos 15 principios que mencionó, y ahora en estos siguientes 3 años vamos a justamente hacer un piloto para un barrio completo y un campus completo, uno en Ecuador y uno en Colombia, y esos son proyectos piloto que demuestran y que son ejemplo y que se tienen que comunicar, y en todos los actores que participan. Entonces eso es interesantísimo para los políticos, para, ¿no?, las administraciones públicas, que pueden ir a ver y aprender las experiencias, aprender los errores, las lecciones aprendidas, y sobre todo monitorearlas y demostrar que efectivamente sí funciona. Entonces, yo creo que los ejemplos se tienen que comunicar, pero comunicar realmente la esencia, realmente el contenido y las voces, y dejar que las voces hablen, como el documental que enseñaste, ¿no? Y que eso suceda. O sea, es solo haciendo. O sea, no podemos quedarnos en el papel, obviamente, ¿no?, en dejar las cosas sobre papel. Y muchos de esos son prejuicios, obviamente, ¿no? Todos los que tú mencionaste son prejuicios que se desmantelan viendo, o también viendo para atrás, ¿no? La madera, hay edificios de madera de 500 años y siguen de pie. ¿Por qué no deberían de seguir así, ¿no? O sea, solo podemos romper con eso si hacemos algo y demostrar. Y hay que tomar riesgos, ¿no? Y pueden fallar, pero en la falla pues hay un aprendizaje. Entonces no hay que tener miedo al cambio. Bueno, estamos ya ahora sí para ya los últimos minutos. Les pediría también, amigos, que seamos un poco más breves para que podamos concluir, digamos, en tiempo y forma. Entonces, bueno, nos queda una pregunta más para Yashen y luego pasar con Loreta. Si es posible, sí o no, para que... Si puedes algo más breve, creo que sería. Hola Yashen, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia y yo quiero preguntarte,
justamente sobre los prejuicios a lo mejor que con los que te encontraste en Ciudad de México para hacer el edificio del Jardín Anatole. ¿Cómo fue esa experiencia? Y si nos puedes decir un aprendizaje que te quedó de ese proyecto. La ventaja de ese proyecto fue que el concepto, digamos, el cliente estaba muy cercano a nosotros, ¿no? Entonces estaba, digamos, en el barco. No voy a convencer al cliente, más bien, ¿por qué lo hicimos de madera? Lo hicimos porque, por un lado, yo quiero impulsar la construcción con madera por interés, pero también era una intención espacial de tener ese terreno que era un jardín, originalmente al lado de una casa, no simplemente tapizarlo con metros cuadrados para eficientar ahí la rentabilidad del terreno, sino mantener esa condición del jardín y realmente tener un espacio fluido entre interior y exterior, y por lo tanto eliminar las columnas que puedan, o esa estructura que divide interior y exterior, y este edificio pues baja en una sola columna y todos los vidrios que están abajo se pueden abrir, entonces tienes ese espacio interior y exterior fluido. ¿Y cómo haces eso de solo una columna? Necesitas un puente arriba, una viga, una trave muy grande que es la armadura con la forma de... ¿Y con qué materiales haces eso? En concreto, imposible, pesaría demasiado, entonces buscas, y en acero pues no me gusta, entonces ya madera pesa por metro cúbico o 4 veces menos que el concreto, ¿no? Eso es un beneficio para la menos cimentación, un montón de beneficios. Entonces ya, a partir de ahí fluyó. Ahora, ¿lo volvería a repetir? No, porque haciendo ese puente, o sea, ¿por qué demonios tenemos que hacer un puente para hacer un edificio? Entonces, es un esfuerzo estructural, una cosa espectacular, es un proyecto un poco, un showcase, una cosa así que no vuelves a hacer. No es una solución para construir con madera, es una solución para llamar la atención y que la gente lo ubica. Sí se puede con madera y tal, muy bien para eso, pero no como una solución. Hubiéramos puesto 3 columnas que no limiten para nada esta sensación espacial, ¿no? Y habríamos bajado la cantidad de madera, la cantidad de conexiones metálicas que hay entre las piezas de madera. Hubiera sido más económico, hubiera sido más fácil de construir, hubiera sido más rápido, todo el mundo habría sido igual de feliz como ahora. Y a todo el mundo le habría encantado el jardín de Anatole igual que ahora. Entonces aprendí muchísimo de cómo no hacer y cómo no complicar las cosas. Pero al tener un presupuesto alto, eso es lo que también hablamos, pues puedes hacer ese tipo de caprichos que no son sustentables en realidad, ¿no? Entonces hay muchísimo de aprendizaje habiendo eso hecho, y qué bueno que lo pude hacer para no volver a hacerlo. Pero sí vuelvo a construir con madera. De hecho, en el parque del lago Texcoco estamos construyendo el centro de visitantes, que también es de madera, 4,000 metros cuadrados, y es de madera porque es el material más ligero que puedes hacer sobre un lago, ¿no? Porque se está hundiendo todo, entonces es una necesidad de eso. Lo siento, Tania, no me puedo, pero ya. Bueno, ahora sí, para las preguntas para Loreta. Muy bien, ya están nuestros 3, 4, 5 años. Hola, ahí está. Perdón. Bueno, Pepe otra vez, jefe. Pero mi pregunta va también con la misma pregunta que iniciaste, bueno, que metiste en la presentación, sobre cuál era la relación del agua con uno mismo. Y veo que también, por ejemplo, mi relación con el agua creo que la veo en actividades de higiene. Mi pregunta va dirigida ahí. ¿Crees que el agua pueda quitarse del plano de actividades de higiene en la vida de las personas y sea parte más, pues, por ejemplo, en el paisaje o actividades culturales? Y otra pregunta también es,
¿cuál era la relación, bueno, crees que hay una relación fuerte en agua y perspectiva de género? A la primera, no creo que se pueda quitar la higiene de la vida de las personas, porque además es algo que apreciamos, ¿no? Creo que a todo el mundo aquí le gusta bañarse, o a muchos. Entonces, creo que no tiene que ver con dejar de hacer las cosas, sino con cómo las hacemos, ¿no? Desde dónde te acercas. Y este es como siempre es mi debate con las instituciones gubernamentales, que se la pasan diciendo, y te lavas los dientes en máximo 1 minuto, y te bañas máximo en 3, y todo es regaño, y todo es tu culpa que no hay agua, casi. Y en realidad, claro que hay que eficientar, pero hay que ser conscientes de cómo, cuándo y por qué, ¿no? O sea, si estamos en época de secas y ves que no hay agua y que hay que pedir pipas y tal, pues te bañarás súper eficiente y rápido, porque tú mismo eres consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Porque te están diciendo las cosas, ¿no? Cuando hay época de lluvias y abunda el agua, bueno, lo harás de otra forma, pero el tema obviamente está en lo que hacemos cotidianamente, pero también en cómo reflexionamos sobre lo que hacemos y cómo exigimos que se hagan las cosas de manera distinta, ¿no? Porque si nos quedamos nada más sentados y tragándote eso de que te bañes en 3 minutos, pues sí, a lo mejor ahorras un poquito de agua, pero no somos los usuarios los que más gastamos, es en otros temas, o sea, hay como muchos otros lugares donde se gasta más agua, de la que todos somos testigos, pero no lo decimos, ¿no? Y la otra ya no me acuerdo cuál dijiste. La perspectiva de género. No, bueno, no sé, o sea, hablar de cuidado sí hay un tema de perspectiva de género, porque sí es algo que nos sale natural a las mujeres, ¿no? Yo creo que por genética, pero al final, pues el agua es un tema de vida y nos toca igual a todos, entonces yo creo que ahí, no, pues no hay género, hay seres humanos que necesitamos vivir, ¿no? Hola Loreta, mucho gusto, Alex Lara. Primero que nada, felicitarte, y se me hizo muy interesante cómo has estado trabajando todo el tema del agua en comunidad, como este proyecto en Xoloc. Y yéndonos a la pregunta de dónde viene y a dónde va el agua para tener una mejor relación, ¿hay algo que se pueda hacer arquitectónicamente o en comunidad para esta parte de dónde viene, como para cuidar o salvar estos ojos de agua que ya hoy en día están tapados con concreto, como en Tijuana o en Ciudad de México, ya con viviendas encima? ¿Hay algo que se puede hacer para rescatarlos o preservarlos? Hay muchas maneras de hacerlo, pero nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que el espacio público es como una gran forma de difundir el tema de qué pasa con el agua, porque es el lugar que todo mundo puede ver y que está ahí, ¿no? Entonces, hay como esta manera de argumentar que, o sea, el espacio público puede ser mucho más que un lugar de recreación y deporte, tiene todo el potencial de ser infraestructura, y de hecho lo ha sido en otros tiempos. Entonces, si de pronto hay una como manera de solicitar en comunidad que el parque que está enfrente de tu casa o el camellón que está en la calle donde vives se convierta en una biorretención, ¿no? O se convierta en una serie de ojos de agua que cuando hay época de lluvia se llenan, ayudan a mitigar la inundación de la calle y ayudan a hacerte evidente que está lleno de agua, ¿no? O sea, no hay forma de decir, no hay agua porque, o bueno, es época de lluvia porque ahí está el agua, y en época de secas pues está seco. Y ese verlo, que es tan sencillo y parece como de tanto sentido común, en realidad no es de tanto sentido común, pero sí ayuda a generar cultura del agua. Y es un tema que a mí me preguntan mucho, bueno, pero ¿eso va a resolver el problema del agua? No, o sea, no va a resolver todo el problema del agua, pero sí resuelve el tema de cultura del agua. Y ese es uno de los problemas más grandes que tienen que ver con el agua. Cómo nos acercamos, cómo nosotros percibimos el agua. Si logras cambiar la conciencia, se resuelve todo, y a la escala que quieras, ¿no? Pero empieza por que lo entendamos distinto nosotros mismos, ¿no? Hola, sí, muchas felicidades por tu clase. Al final de cuentas, el agua es vida. Entonces, yo me quedé con este acercamiento que tuviste a la comunidad.
para este proyecto que vas a iniciar en 2 semanas, de pues generar un servicio hacia una comunidad a través del agua. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu acercamiento con las grandes desarrolladoras, con las grandes empresas, para que no vean el agua como una amenidad, como una moda, y lo vean como por la parte más sensible de de el cuidado del agua y del manejo del agua, pues, sino de que no, pues la alberca o los chorros de agua? No, esa es una súper pregunta y es como el lugar más duro, ¿no? Y es a las personas que más trabajo cuesta convencer porque todo lo vuelven en un costo económico. Y claramente que todo tiene un costo, ¿no? Pero hablar de sostenibilidad, y regreso un poco a lo que decía Ayachen, es cómo podemos existir a largo plazo. Y eso, pues, tiene que ver con nosotros y las generaciones que vienen. Lo que ha sucedido, que porque al principio así nadie ni les interesa ni nos pelan, porque la realidad es que el costo del agua es bajísimo, ¿no? Hay mucha gente que, sobre todo a la industria, el agua le cuesta muy poco y le cuesta más a veces tratar el agua que usar agua potable, y ese es un gran tema muy grave. Pero a partir de estas sequías que hubo ahora, este año, se nos acercaron los de Concamín, el presidente de Concamín, auténticamente preocupados, la Comisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por qué hacer sobre el tema del agua. Y es una persona súper sensible, el director de la Comisión de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, pensando desde el lugar del industrial, ellos son textileros, y diciendo es que ya no es un tema, ¿no? De si cuesta más o menos, es de cómo hacemos para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan seguir habitando el planeta. Y entonces, a partir de eso hemos estado armando como todo un grupo de trabajo con industriales sobre adoptar un cuerpo de agua, sobre adoptar una planta de tratamiento de aguas residuales, que son cosas que están en su cancha, digamos, que las pueden hacer, pero que además, y él hizo una frase buenísima que dice, ahorrar el agua es cuidar el agua es buen negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo le das la vuelta para que además se convierta en algo que sea sostenible económicamente, ¿no? Entonces, de ahí han surgido estas ideas de las plantas de tratamiento, que no solo son plantas de tratamiento, sino que además tienen otros servicios, y entonces tú puedes concesionar la planta de tratamiento y es responsabilidad del que tiene la concesión de que la planta funcione, y además puede poner un negocio arriba o una tienda o lo que tú quieras, ¿no? O en tema de cuidar el agua en los cuerpos de agua, pues se pueden organizar varios industriales para rescatar el cuerpo de agua que está en su zona cercana, y que la comunidad pues esté tranquila, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de los que habitan ahí. O este tema de reciclaje de agua en los parques industriales, el que la necesita en grado alimenticio, que se la puede pasar después al que la necesita, la puede usar tratada, y entre todos se van asegurando que las calidades de tratamiento del agua sean las que su industria necesita, y entonces uno le va exigiendo al otro y pues se hace un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, es un tema de cuando te pisan el callo, ¿no? Mientras no te duele, de verdad les da un poco igual, pero cuando empieza a doler y cuando te empiezas a dar cuenta que sí, de verdad no hay agua en donde tú estás, pues a fuerza se despierta la conciencia. Hay algunos visionarios que tienen esa sensibilidad y no necesitan llegar al momento de tener el pie en el cuello para darle la vuelta a las cosas. Sí hay mucha gente así, otros no, pero bueno, un poco la confianza está en construir esa cultura de pues un acercamiento mucho más humano al agua. El agua no es un recurso, es parte de la vida misma, ¿no? Cambiar esa visión del agua como recurso, como si fuera una mina a la que le extraes oro, no es eso, nada más, ¿no? Muy bien, pues ahora sí termina nuestro ciclo de clases, también del diálogo. Ya lo único es que les pediría a ustedes que dentro de la aplicación puedan contestar qué te llevas de este curso. Aprendizajes, emociones, ideas. Y bueno, se los pregunto también a ustedes, Yashen,
Maite, Loreta, José, ¿qué se llevan? Ahí está. No, yo pues estoy primero inspirada y agradecida porque de verdad me parece increíble lo que estás haciendo, Tania, y es una gran felicitación por esta labor. Muy contenta de que me hayan invitado, contenta de compartir y de poder participar con la sociedad tapatía en pues esto que es increíble, gran fuente de inspiración, yo creo, para todos los arquitectos que vivimos en este país y ojalá para muchos que viven en otros países también. Muchas gracias. Gracias a ti, Loreta, y a todos. Yo también agradecidísimo y sobre todo inspirado también en ¿no? la cantidad de personas que se interesan por ese tema y que están aquí también el sábado en la mañana. Y lo que estoy leyendo aquí creo que es justamente lo que tiene que suceder, que la chispa pasa y que esto se empiece ¿no? Que ustedes también pueden inspirar a su entorno con esta forma de pensar, ¿no? Y de desarrollar, y creo que pensar justamente trata de eso. Entonces yo estoy súper agradecido y también me llevo muchísimo aprendizaje de todos, sobre todo no sobre todo, de todos ustedes y me gustaría que esto no es una cosa que sucedió hoy y luego ya no más, sino que sigamos tejiendo esa red, ¿no? De gente que podemos inspirar, ¿no? Y viralizar y realmente generar esa red que se vuelve más sólida. Yo creo que hemos estado como muchas de nuestra práctica sucede en la oficina, estás ocupado ¿no? de resolver los problemas ¿no? y sacar la nómina y todo eso sí lo tienes que hacer, pero lo importante es esto que estamos haciendo acá, ¿no? Y por eso estamos trabajando también. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahora José. Creo que se aprieta. Hola, bueno, yo retrocedí en temas de conciencia. Yo digo, esa vaina me falta aprender otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que voy a un congreso y salgo del país, digo, no, me falta todavía aprender más. Entonces ahí entiendo de que soy un estudiante continuo. Pero es una locura porque yo digo, no, tengo que otra vez replantear todo lo que venía haciendo, la práctica y todo. Yo digo, wow, primer semestre de nuevo de vida. Y esto me ayuda, pues la palabra máxima de todo salió conciencia al final. Nos ayuda a tener una conciencia colectiva interesante e importante que viene a partir también de una decisión, por ejemplo, lo comparto, de comenzar desde una terraza, ¿no? Estos eventos de compartir. Y lo chévere es que también estábamos haciendo unos diálogos del pensar, cómo se vuelve después accionar. Porque es lindo el pensar, pero sin el pensar, sin la acción, es como que todavía nos falta. Entonces es lindo ir aprendiendo juntos y gracias porque me llevo una buena energía y esa energía me ayuda a poder, como voy a comenzar de nuevo, a poder tener toda mi buena motivación para hacer cositas. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo me llevo muchísima gratitud, me llevo miradas nuevas. Me encantó esta propuesta que nos hizo Loreta de ponernos como lentes de ojitos de agua. Entonces ya como pedagoga imaginé unos lentecitos de agua, unos de árboles y así, ¿no? Entonces ya nos vamos moviéndonos a la acción y sobre todo me llevo mi corazón lleno de luz, de mundos y muchas gracias a todo el equipo de Pensar.